Buenas noches. Esta noche vamos a continuar con la parte número 2 del tema acerca de si Dios requiere la obediencia del cristiano. Iniciamos en el tema anterior, con la pregunta, que si Dios requiere en verdad la obediencia del ser humano, ¿qué acaso la gracia no nos ha perdonado, nos ha librado de todo eso? La mayoría de los cristianos hoy en día dicen que Cristo nos libró de la maldición de la ley. Y fíjense el enfoque que le da la mayoría de la gente. Cuando dicen que Cristo nos libró de la maldición de la ley, ellos están diciendo la ley ya no se debe de guardar. Eso es lo que están queriendo decir ellos, ¿sí? Pero la Biblia no se refiere a eso, ¿sí? La Biblia está diciendo, ¿verdad?, que la ley jamás fue un método para poder ser justo en el sentido de agarrar justicia, ganar el cielo y la vida eterna. Jamás la ley de Dios fue un medio para poder salvarse. Jamás, jamás. Es más, les comento esto. Dios mismo, cuando establece el sistema de sacrificios, ¿qué le está diciendo a Adán y a Eva, que fueron los primeros que pecaron, cuando establece el ritual de los sacrificios? Dios les está diciendo a Adán y a Eva, no hay ningún otro medio por el cual ustedes se puedan justificar ante mí. No hay. No hay. Es decir, cuando Adán y Eva pecan, Dios trae, ¿verdad?, el corderito. Dice la Biblia que Dios lo vistió a Adán y a Eva, les quitó las hojas de higuera que traían, y Dios les da ahora a Adán y a Eva, los viste con con pieles de animales. Sin duda alguna, que debió de haber sido la piel del cordero, que es con la que se inició el primer sacrificio, ¿verdad?, que Dios estableció. Ahora vemos nosotros que no tan solo fue para Adán y Eva, sino que también fue para el mismo pueblo de Israel. Incluso Abraham ya hacía sacrificios. Abraham fue antes de que existiera la nación de Israel como nación, ¿cierto? Antes de que llegaran a Egipto, el pueblo de Israel, ya Abraham hacía sacrificios. Quiere decir, hermanos, que el ser humano supo, y hay nombres de personas que no están registradas en la Biblia, pero que ya existía un sistema de sacrificios. Existía una manera de tener una relación con Dios y buscar la justicia de Dios. Por lo tanto, los mandamientos no fueron dados para que el ser humano se justificara ante Dios. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Que jamás los mandamientos de Dios fueron establecidos para que el ser humano obtuviera vida eterna. Dios, por eso instituyó el sistema de sacrificios que siempre guardaron el pueblo de Israel. Ahora ellos creían, y por fe, ellos creían que cada vez, ¿verdad?, que pecaban, que venían ante el Señor, ellos traían un cordero. Aquellos que eran pobres no podían traer un cordero, traían 2 palomitas, ¿verdad? Eran personas que, sin embargo, para ellos existía también, para los pobres existía la mediación que era necesaria para poder recibir el perdón. La Biblia es clara, nos dice que los animales jamás limpiaban. Escuchen lo que voy a decir a continuación. Los animales nunca limpiaban del pecado, sino que el creyente, el penitente venía y creía por fe de que era perdonado. Pero todos esos pecados, digámoslo así, y quiero que se me entienda de esta manera, estaban siendo acumulados para un día ser depositados
en el cuerpo de Cristo. Porque eso es lo que simbolizaban todos los animalitos que se mataban allí en el santuario. Un día Cristo iba a venir y todos los pecados iban a ser depositados en él. Mismo Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo, el mundo entero. ¿Sí? Pablo mismo dice, la sangre de los machos cabríos no quitaban el pecado, en el sentido de que ya si hubiera sido así, no hubiera habido la necesidad de que Cristo viniera. Si los machos cabríos, las ovejas y todo eso. Pero el penitente tenía que tener una garantía, y escuchen esto, una garantía de que era perdonado. ¿Sí? Necesitaba ver, sentir, experimentar de que era perdonado. ¿Me doy a entender con esto? ¿Sí? Es decir, el ser humano necesitaba ver, y al pecador le daba un sentido de identidad ante Dios y un sentido de perdón, porque había realizado visualmente y emocionalmente, mentalmente, el ser humano había venido ahora a estar delante del Señor y obtener el perdón que le ofrecía. Y por fe, la persona lo creía. Por fe creía que iba a ser perdonada. Muy bien, habiendo dicho esto, podemos concluir esta parte diciendo que los mandamientos de Dios es una parte separada en cuanto a la justificación ante Dios, porque los 10 mandamientos no justifican al ser humano, pero van de la mano con la justicia de Cristo, porque mismo Cristo dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Ahora, dentro del pueblo de Israel, el pueblo de Israel, ¿por qué fue llevado cautivo? A ver, ayúdenme a pensar un poco. Cuando tengan oportunidad, lean el libro de Jeremías, y lo estudiamos hace unos meses atrás en la lección de escuela sabática. Cuando lees tú a los profetas, ¿por qué fue llevado el pueblo de Israel cautivo? Tanto a Asiria, a Babilonia. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Por desobedecer. Por pisotear los mandamientos de Dios. Ahora, ¿quiere decir que a Dios sí le importa que su pueblo guarde los mandamientos? Bueno, fíjense, porque los mandamientos es esa señal visible de que Dios está en su pueblo. Si el pecado está reinando en su pueblo, el mismo profeta Isaías dice, porque vuestros pecados han hecho ¿qué? División. Es decir, nuestros pecados, hermanos, hacen división entre nosotros y Dios. ¿Cierto? Ahora, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? La Biblia dice ahí en Primera de Juan, ¿verdad? Dice, pecado es transgresión de la ley. Gracias. Inteligente la hermana. Exactamente. El pecado es transgresión de la ley. Y el pueblo de Dios era llevado cautivo siempre. ¿Por qué? Porque se olvidaba de Dios. Ahora fíjense. En teoría, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Pero en la práctica, muchas veces se olvidaban de ese Dios. Ahora Dios los seguía amando. Pero Dios también permitía que fueran llevados cautivos para que de esa manera aprendieran y entendieran que es necesario estar delante de Dios haciendo su voluntad. Y hermanos, y el asunto no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Es decir, Dios demanda de aquel que se dice ser llamado
su pueblo, Él dice que tiene también que guardar los mandamientos de Dios. En el próximo tema vamos a hablar un poquito acerca de los dos pactos. Hoy solamente lo que estoy hablando tiene que ver con esto, pero en la próxima semana vamos a hablar acerca de los dos pactos, para poder entender bien a fondo lo que significan los pactos. Hay mucha gente que dice, estamos viviendo en el nuevo pacto y el nuevo pacto nos hace a nosotros libres de guardar, o sea, ya no debemos de guardar la ley. Hermanos, realmente la ley, más bien los pactos de Dios, siempre han requerido la obediencia del ser humano. Uno no puede decir, oh, yo ya pacté con Dios y ya soy libre de hacer lo que se me pega la gana. No, al contrario, porque hice un pacto con Él, debo de guardar los requerimientos para poder mantenerme en ese pacto. ¿Sí? Ahora, si yo en algún momento violo ese pacto, se rompe el pacto. ¿Sí? Así como en los tratados internacionales, los tratados comerciales, ¿cierto? Y ustedes saben que hoy en día es el pan de cada día. Se violan los tratados en cuanto a economía y es un desastre. Ahora, Dios tiene una santidad en sí mismo. La santidad es su carácter, es su pureza. Ahora, busquemos un texto que se encuentra en Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42, verso 21. Qué hermoso texto. Léanlo, más bien leámoslo, ¿verdad? El texto dice, 42:21 de Isaías, dice, Jehová se complació por amor de su justicia, en magnificar la ley y engrandecerla. Repito, Jehová se complació por amor de su justicia, en magnificar la ley y engrandecerla. Jehová, hermanos, se complace en la rectitud. Se complace el Señor por amor de sí mismo, porque Él es justo. Dice aquí que se complace por amor de su justicia. Es un texto bastante profundo, ¿sí? Y en magnificar la ley y engrandecer esa ley. Ahora, el ser humano agrada al corazón de Dios cuando el ser humano hace la voluntad de Dios. Mismo Cristo dijo, ¿verdad? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Es decir, nuestras actitudes, la actitud que tenemos hacia Dios y hacia los hombres, glorifican a Dios. Y el guardar la ley, el guardar los mandamientos de Dios, exalta, glorifica a Dios. Es cierto que el ser humano, humanamente hablando, no puede guardar la ley porque en algún punto falla, ¿cierto? Pero fíjense, hermanos, que hay de pecados voluntarios a pecados involuntarios. Hay gente que abiertamente pisotea la ley de Dios. Y hay gente que en algún momento simplemente somos humanos, caemos, pero estamos siempre apuntando hacia Dios, caminando hacia Dios. En nuestro diario vivir en algún momento cometemos un error. Pero estamos dependiendo de Dios. A diferencia de aquel que sabe y actúa abiertamente y vive abiertamente en pecado. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender con esto? Muy bien. Veamos otro texto. Permítame añadir otro detalle aquí, antes de pasar al otro texto. La ley de Dios, hermanos, refleja realmente el carácter de Dios. Es que así es Dios. La ley de Dios refleja su carácter, es un reflejo de su carácter. Dios no cambia.
Dios no cambia. Y esto incluye en todos los mandamientos que Él estableció. No se le escapa nada. O habrá manera de añadirle otro mandamiento a los 10 mandamientos. Ahí está incluido en ese compendio de 10 mandamientos. Está incluido todo el ser del hombre, como lo veíamos en el tema anterior en Eclesiastés 12:13, que decía que los mandamientos son el todo del hombre y por esos mandamientos un día vamos a ser juzgados. Ahora, repetimos, la ley, el cumplimiento de la ley y la ley de Dios, ¿verdad?, reflejan el carácter de lo que es Dios. Dios no cambia. Ahora vayamos ahora sí a Romanos 13. Romanos 13. Y aquí, en este texto, vamos a analizar un poquito lo que el Señor, a través de San Pablo, nos dice tocante a la ley de Dios. Fíjense, algunos dicen, escuchen esto, algunos dicen que cuando Cristo vino, quedó crucificado, quedó clavado en la cruz. ¿Qué pasó en la cruz? ¿Qué dice la gente? Dice, ya Cristo quedó clavado en la cruz y también quedaron clavados los mandamientos de Dios. La ley de Dios quedó clavada en la cruz. Pero fíjense, hermanos, que la gente confunde lo que es la ley y lo que es la ley. A ver cómo está eso. La gente confunde lo que es la ley de Dios o los 10 mandamientos con la ley ritual, la ley que existía en el antiguo Israel, de la cual hablamos anteriormente, que era sombra de Cristo que iba a venir. ¿Cuál era esa sombra? A ver, ¿cuál era esa sombra? Los corderitos, los borreguitos, los machos cabríos, los becerros, eso eran una sombra, simbolizaban, ¿sí? Eran tipos, ¿sí? Así se llama, así dice la Biblia, tipos. Es decir, eran figuras de lo que había de venir. ¿Qué es lo que había de venir? Cristo. Ahora, cuando Cristo viene, muere en la cruz. ¿Qué pasó mientras el sacerdote estaba allá en el templo oficiando en el servicio vespertino? ¿Qué pasó con el sacerdote? La Biblia dice, ¿verdad?, que el velo del templo se rasgó, el velo ese que separaba el lugar santo y el santísimo. ¿Y qué estaba haciendo el sacerdote en ese momento? El sacerdote estaba haciendo el sacrificio vespertino, estaba matando al corderito. Y en ese momento, justo cuando iba a dar la estocada que mataba al corderito, ¿saben qué pasó? ¿Ah? El corderito saltó y salió corriendo. Y allá en el monte de la calavera o en el Gólgota, en el Calvario, ahí estaba muriendo Cristo. En ese mismo momento muere el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y el Cordero que estaba sacrificando al sacerdote salió huyendo. ¿Qué quiere decir la Biblia con eso? El sacrificio que se oficiaba diariamente quedó anulado. Ya no más machos cabríos, no más corderos, no más palomas, etcétera, etcétera. Porque todo lo que prefiguraba a Cristo, eso es lo que quedó clavado en la cruz. Y repito, la próxima semana vamos a hablar más al respecto. Para los discípulos, para los seguidores de Jesús del primer siglo, no quedó ninguna sombra de duda que eso significaba. Eso significaba, es decir, los tipos simbolizaban a Cristo. Ahora fíjense, y ellos entendieron que por el hecho de que Cristo haya muerto en la cruz, ellos entendieron que los mandamientos de Dios seguían todavía vigentes. San Pablo nos da aquí un ejemplo de ello. Romanos 13, versículo 8 al 10. Lo leemos. Dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros,
Porque el que ama al prójimo, ¿qué dice? Ha cumplido la ley. San Pablo está hablando acerca de esa ley que tiene que ver con los mandamientos de Dios. Y sigue diciendo, y aquí nosotros podemos ver de qué ley a qué ley se está refiriendo San Pablo. Porque dice, verso 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier, escuchen esto, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. San Pablo no está hablando acerca de que la ley quedó clavada en la cruz. San Pablo está hablando de que la ley de Dios sigue vigente. ¿Cierto o falso? Sigue vigente. Y cuando tú amas a tu prójimo, ¿qué está diciendo? Entonces estás cumpliendo esa ley. Cuando tú amas a los seres humanos, quiere decir que primero ya amaste ¿a quién? A Dios. Y San Pablo dice, y cualquier otra sentencia, cualquier otro artículo de esta sentencia, cualquier cosa que está incluida aquí, eso es el amor. El cumplimiento de los mandamientos de Dios está basado en el amor, hermanos. Por eso Cristo repitió, por eso Cristo añadió, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora fíjense lo que sigue diciendo. El verso 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, este mandamiento, o más bien esta sentencia que Pablo dice, está hablando acerca de ese amor que uno debe tener por el prójimo, y que sin duda alguna uno no puede amar al ser humano a menos que ame a Dios. Mismo San Juan, inspirado. ¿Y cómo se le conoce a San Juan? ¿Cómo es conocido San Juan? El discípulo amado, o el discípulo del amor. Él mismo dice, ¿cómo puedes tú amar? ¿Cómo puedes amar a Dios? Dice, a quien no lo ves. Y dices tú que amas a tu hermano, pero no lo amas, ¿verdad? ¿Cómo vas a amar a Dios? A quien tú no estás viendo. Si a tu hermano que estás viendo no lo amas, ¿cómo vas a amar a Dios? Quiere decir, hermanos, que el hecho de amar nos lleva a cumplir la ley de Dios. Ahora, analicemos este punto. Si yo amo a Dios, ¿qué voy a hacer con esos mandamientos? Guardarlos. No voy a tener dioses ajenos delante de mí. ¿Qué más? Ayúdenme. Si yo amo a Dios, no voy a adorar imágenes. ¿Por qué? Porque estoy yo poniendo a alguien en lugar de Dios. No voy a tomar el nombre de Dios en vano. Si yo amo a Dios, no voy a andar negociando con Él, preguntándole y diciéndole, Señor, mira, tú dices este día, pero yo voy a agarrar mejor otro. Dios dice, mira, acuérdate del día séptimo, que es el sábado. Y está en su ley. ¿Saben, hermanos? Cuando yo me hice cristiano, yo tenía 16, 17 años, tenía cuando comencé a llegar a la iglesia. Y yo como renegaba acerca del cuarto mandamiento. Pero un día yo dije, voy a descubrir si es cierto. Y si es cierto eso de que los mandamientos, de que el sábado se debe de guardar, el Señor me ha de guiar. Así en mi mente vaga y joven todavía, ¿verdad? Sigo siendo joven, ¿verdad? Pero en aquel entonces, a los 17 años, yo dije, en mi corazón yo dije, voy a retar a Dios aquí. Que Él me enseñe en su palabra. Y comencé a leer la Biblia, hermanos, de tapa a tapa. Y cuando llego al Éxodo 20 y me encuentro en el versículo 8 hasta el 11, que habla acerca del mandamiento número 4, el cuarto mandamiento, y que el sábado era un mandamiento, dije yo, no, ahí sí que ya no puedo más. Porque yo pensé que era un asunto que la iglesia imponía, que los hermanos enseñaban.
Pero cuando analicé de que es un mandamiento de Dios, dije, no, aquí no se puede ya. Porque, ¿qué decíamos anteriormente? La ley de Dios refleja ¿qué? El carácter de Dios. Dios no cambia. Y hermanos, para mí esto fue un momento de alabanza a Dios. El saber que Dios desea que hagamos su voluntad. Ahora, permítame ir concluyendo ya por este día, por esta parte. Ahora, dice aquí que el amor al prójimo es el cumplimiento de la ley de Dios. Me viene a la mente, analizando el texto de San Mateo 19, 16 al 24. San Mateo 19, 16 al 24. Analizamos rapidito el caso de este muchacho. San Mateo 19, 16 al 24 dice: entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda ¿qué? Los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y oyendo el joven estas palabras se fue triste, porque tenía ¿qué? Muchas posesiones. ¿Qué encontramos aquí en contraste con el texto que anteriormente leímos? Decía San Pablo que cuando tú en verdad amas, cumples la ley. ¿Qué pasó con este joven rico? ¿En verdad amaba? No. ¿Qué amaba? Amaba más a su riqueza. Y fíjense, hermanos, que este es el punto principal de la ley de Dios. Dios quiere que lo amemos tanto, pero tanto a Él, que seamos capaces de perdonar la ofensa, que seamos capaces de ayudar a aquel que no se lo merece, que seamos capaces y estar dispuestos a hacer algo por aquel que está necesitado. Eso es el verdadero amor hacia Dios. Ahora, este muchacho que decía, yo guardo los mandamientos, yo tengo a Dios en mi corazón, ¿qué estaba diciendo con eso? Con la actitud que tomó de no ir y vender todo. Ahora, Cristo no quería que quedara en la calle, ¿o sí? Simplemente estaba probando su corazón. Estaba probando ese corazón para ver si estaba dispuesto a dejar todo por Cristo. No estuvo dispuesto. Sigue diciendo el verso 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Alguno dirá, yo por eso no soy rico. Hermano, no es tanto el problema, no es el que uno sea rico. No hay ningún problema en ser rico. El problema de ser rico, más bien el problema del que en algún momento llega a ser rico, podría ser el que llegue a amar más al dinero, las posesiones, que a Dios. Lo cual le va a imposibilitar el demostrar su amor hacia las demás personas. Preferirá tener siempre, atesorar lo más que pueda. La avaricia llegará a su corazón. Y cuando la avaricia toca el corazón del ser humano, Dios ya no puede vivir ahí. Porque hay algo más grande que Dios en su corazón. El amor de Dios hacia Dios dejó de ser y ocupó ese amor. Más bien, la avaricia ocupó el amor que se tenía por Dios. Y sigue diciendo Jesús en el verso 24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. El problema no está en la riqueza, sino en el amor desmedido a esa riqueza. El amor que te impide amar más a Dios. Ese es el problema. Así que, hermanos, el Señor nos invita en verdad a enfocar
correctamente nuestras prioridades, correctamente lo que queremos de la vida. Permítame ir a los últimos textos, al último texto, 1 Corintios 7, 18. 1 Corintios 7, 18. Voy a quedar corto con el tiempo, no quisiera terminar sin analizar bien este detalle. 7, 18, fíjense, añadiendo un poquito más al asunto de que si los mandamientos de Dios fueron clavados en la cruz o la ley ritual o ceremonial fue clavada en la cruz. Fíjense lo que dice Pablo. Dice en el capítulo 7, verso 18 de 1 Corintios. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Él está hablándole a las personas que son, a los paganos le está hablando el Señor Jesús. Le está hablando a aquellos que no nacieron judíos, que no nacieron dentro de la nación de Israel. Dice, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? ¿Qué de circunciso? ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? Dice San Pablo, no se circuncide. ¿La circuncisión qué? Nada es. ¿Y la incircuncisión qué? Nada es, sino el guardar ¿qué? Los mandamientos de Dios. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Mira, cuando estudiamos la lección de escuela sabática, ¿se acuerdan que San Pablo tenía un tremendo problema en Corinto? Ahí en Corinto llegaban los hermanos y decían, ¿saben qué? Pablo no es verdadero apóstol de Cristo. Porque Pablo no enseña a que se guarde la ley. Y cuando estamos diciendo la ley, se estamos refiriendo a todo el ritual que existía en el antiguo Israel. Y Pablo aquí confronta a los de la circuncisión y les dice, hey, le digo la verdad, la circuncisión nada es, y la incircuncisión tampoco nada es. Porque ¿qué decían los judíos? Oh, nosotros sí somos judíos porque mira, tenemos la circuncisión como que señal de que somos de Dios. Y si tú no te circuncidas, no eres de Dios. San Pablo arregla esto diciendo, ¿saben qué? Eso no vale para nada. Lo que tú necesitas hacer es circuncidarte este corazón de piedra. Porque eso es lo que necesitamos nosotros. Darle nuestro corazón a Jesús, nuestro corazón de piedra. ¿Y qué va a pasar con ese corazón de piedra? Cuando comienza a latir. Va a latir para Cristo y ahora sí va a guardar los mandamientos de Dios. De ahí que dijo Dios a través del profeta, dijo, arrancaré, dice, ese corazón de piedra y pondré un corazón nuevo que ahora sí guarde los mandamientos. Dice, y pondré mis leyes ¿en dónde? En sus corazones. Dios quiere, hermanos, que tú y yo tengamos la ley de Dios en nuestros corazones. El pueblo de Dios, ¿dónde tenía la ley de Dios? La tenía ahí dentro de un mueble y decían, somos el pueblo de Dios, porque tenemos la ley de Dios. Pero Dios dijo, mira, ese no era el propósito. El propósito de tener esa ley ahí es para que se recordaran de que la deben de tener ¿dónde? En el corazón. De nada les sirvió tener la ley cuando fueron llevados cautivos. ¿Por qué? Porque desobedecieron esa ley. Porque si la hubieran tenido acá, en este corazonzote, porque este es el corazón cuando la Biblia se refiere a corazón. Si hubiera estado esa ley aquí en la mente, en el corazón, ¿qué hubiera pasado? Jamás hubieran sido llevados cautivos. ¿Por qué? Porque estaban obedeciendo al Señor. Hermano, Dios en verdad es un Dios de amor. Y Él quiere que tú y yo vivamos esa relación de amor. Y esa relación de amor se logra cuando tú y yo llegamos a comprender de que servirle a Dios, de que obedecerle a Dios es mejor que cualquier otra cosa. Mismo Pablo, mismo Juan, mismo Pedro. Imagínate tú cuando Pedro y Juan eran llevados ante el Sanedrín, les pegaron una tremenda revolcada, los lastimaron, los metieron a la cárcel y le dijeron, les prohibimos que hablen acerca de Jesús. ¿Y qué dijeron ellos? No podemos dejar de hablar eso. Juzguen ustedes si es correcto obedecer ¿qué?
a los hombres antes que a Dios. Finalmente ellos concluyeron, ¿verdad? Es mejor, es menester, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué pudieron ellos tener ese valor? Porque tenían a Cristo en su corazón, el cual los motivaba a ser fieles y a guardar sus mandamientos. Hermanos, Dios nos llama a ser fieles, porque Dios quiere preparar a un pueblo especial. A fin de cuentas, escuchen esto y con esto concluyo. Cuando el Señor Jesús venga, habrá solamente dos grupos. Aquellos que están siendo fieles a Dios y aquellos que están correteando a los que son fieles a Dios. Dice la Biblia que el dragón va a corretear a la mujer y a la simiente de la mujer, dice, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Lo cual me dice entonces en el libro de Apocalipsis, y podríamos hablar mucho de esto, lo cual nos dice de que al fin del tiempo, lo único que va a definir entre quien es el pueblo de Dios y quien no es el pueblo de Dios es la señal visible de que guarda los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque ya los tiene en el corazón. Así como para Abraham, la señal visible de que pertenecía a Dios, ¿cuál era? La circuncisión. Esa era la señal visible. Para el pueblo de Dios, la señal visible es que guarda los mandamientos de Dios y en manera especial. La señal bien visible de que es el pueblo de Dios es que guarda el cuarto mandamiento de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios nos motive a vivir para Él, a caminar con Él y que sintamos nosotros en verdad ese gozo de saber de que estamos siguiendo al Dios verdadero. Que Dios les bendiga. Gocémonos y alegrémonos en el Señor. Puestos de pie, los invito a que demos gracias al Señor de que oremos en esta hora. Oremos. Amado y buen Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Padre, porque a través de tu palabra podemos descubrir de que tu voluntad es que te amemos, que guardemos tus mandamientos. Escuchamos a nuestro alrededor muchas voces, Señor. Voces que dicen de que ya no más se deben de guardar los mandamientos, de que tú eres un Dios de amor y que por lo tanto ya clavaste esos mandamientos en la cruz. Señor, ayúdanos a entender en verdad lo que significa la Biblia, lo que en verdad tu palabra quiso decir. Ayúdanos, Señor, a vivir haciendo tu voluntad. Y en esta hora pedimos que nos acompañes, que nos guardes y nos permitas, Señor, seguir siendo fieles a ti. Perdona todas nuestras faltas. En nombre de Jesús, tu Hijo amado, lo pedimos y agradecemos. Amén. Que tengan una feliz noche. Gracias, amigos, y también a nuestros amigos que han estado con nosotros a través de este canal. Que Dios les bendiga. Feliz noche. Amigos, les saluda el pastor Eduardo Javier y les agradecemos por tomarse el tiempo de ver nuestros videos de parte del ministerio Faithful Servants of Christ Jesus. Además, les invitamos a que busquen constantemente nuestros videos que estamos poniendo. Y de igual manera, nos gustaría que siempre nos dieran un like, un nos gusta. Y de esa manera compártanlo de igual modo con sus amigos. También tenemos otro ministerio radial que se llama La Razón de Vivir. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana estamos a través de la 99.5 FM, transmitiendo desde aquí, Lawton, Oklahoma. También nuestra dirección está en el 1702 al suroeste de la avenida Jefferson, aquí en Lawton, Oklahoma. Los miércoles tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche, sábados 9:30 nuestra escuela sabática y a las 11 en punto tenemos nuestro servicio de adoración. Nos gustaría ser parte de ustedes, así que por favor, escríbanos, dejen un comentario, denos un like y nos gustaría saber de ustedes. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.